¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Diseño de Servicios Digitales para Gobierno. Hoy, el diseño centrado en el usuario y su aplicación en la digitalización de productos y servicios se vuelve cada vez más importante en nuestro país. Sin embargo, para poder aplicar esta mentalidad en el gobierno, se requiere una serie de habilidades adicionales de las cuales vamos a hablar en este webinar. ¿Qué debe suceder para poder crear servicios con enfoque en el ciudadano y cuáles son las dificultades que hay que para sobrellevar para poder lograrlo? En esta oportunidad nos acompañan Heidi Uchiyama, quien actualmente se desempeña como founder de Beta Lab, el primer laboratorio de investigación orientado al diseño centrado en el usuario en nuestro país. Y ella, en el 2016, se convirtió en Service Design Lead en la presidencia del Consejo de Ministros, cofundando la plataforma Gov.p. Además, cuenta con 10 años de experiencia haciendo consultoría en mejora de experiencia de usuario para industrias como banca, retail, educación y gobierno. También está con nosotros Daniela Raffo. Daniela es directora general de Aporta, la plataforma de impacto social de Breca que busca maximizar el impacto de las empresas del grupo en el progreso social del país. Y hasta el 2018, Daniela dirigía la unidad de innovación de la presidencia del Consejo de Ministros en el Perú y lideró el equipo que creó la plataforma Gov.p, que surgió de la necesidad de acercar al gobierno a los ciudadanos. También es cofundadora y directora de Diseño Perú, una ONG que busca crear un movimiento para que todos los niños peruanos tengan acceso a una educación de calidad. También está con nosotros Sergio Pancorbo. Él es líder de la plataforma nacional Gov.p, que ofrece orientación y servicios digitales a todos los ciudadanos. Y en el 2017, Sergio entra al Ministerio de Producción como director de Digitalización y Formalización. Y luego pasa a la presidencia del Consejo de Ministros, donde ya lleva 2 años liderando Gov.p y está a cargo del área del diseño digital. Durante el webinar vamos a tener la opción de Q&A para que ustedes puedan realizar sus preguntas y se van a responder al Daniela y Sergio. Y luego de ello vamos a recopilar su feedback a través de una encuesta. Sin más preámbulos, los dejo con ellos. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias, Gerald. Muchas gracias más bien por la invitación. Nosotros, es súper chévere en verdad compartir panel y el espacio con Dani y Sergio. Creo que nunca hemos estado los tres juntos en nada, más que en el gobierno. Eh, y bueno, de hecho, justamente vamos a hablar un poco sobre lo que desde mi experiencia fue para mí trabajar en el gobierno creando servicios digitales y Dani y Sergio seguramente aportarán mucho sobre eso en el panel cuando pasemos a las preguntas. Es bien interesante hablar sobre gobierno digital hoy, porque justo hablaba con Dani en la mañana de que nos remonta a la época del 2017 cuando estábamos en el gobierno, en el que había muchos cambios, muchas cuestiones de confianza y sobre todo en un momento ya ni siquiera sabíamos quién era ministro de qué y teníamos que googlearlo casi porque teníamos una reunión con alguien y ya no sabíamos quién era el ministro. Entonces, ahora que despertamos con la noticia de la cuestión de confianza, creo que fue como, bueno, hay algunas cosas que no cambian y simplemente tenemos que superar, ¿no? Este diagrama lo hice para que se den una idea de, en la parte superior están las cosas que hicimos con Go.p entre el 2016 y el 2017, hacia finales, que fue cuando yo ya no estaba y ahí se quedó también Sergio a cargo del equipo. Dani tampoco estaba ya en el gobierno. Y esto fue entre el 2016 y el 2017 algunas cosas que pasaron, ¿no? Entonces todos los rojitos han sido como cambios ministeriales o cambios de gabinete completos.
y nosotros seguíamos remando ahí contracorriente casi. En la parte superior se ven las fechas de Go.p y del Laboratorio de Innovación. Entonces, en el 2016, después del nombramiento de PPK, se crea el Laboratorio de Innovación. Dani me llama por teléfono para preguntarme si es que me interesaría trabajar en este proyecto súper interesante nuevo. Y bueno, en realidad cuando entramos éramos 5 personas que queríamos teníamos como muchas ganas de cambiar las cosas. Creo que el equipo actual también se caracteriza por eso. Hay muchas personas que trabajan en el gobierno hoy también. Nace el Laboratorio de Innovación y después ocurren una serie de cosas en políticas, pero en medio de toda esa coyuntura, en marzo comenzamos una investigación para crear el que ahora es el único dominio de gobierno, que es Go.p, en marzo del 2017. Y a partir de julio es que se lanza la versión beta de Go.p. Esto es súper interesante porque nunca antes en el gobierno se había lanzado una versión beta de algo. O sea, una versión no terminada de algo, pero que se diga que está no terminada. O sea, siempre todo lo que se lanza es como, bueno, este es el final, esto es lo que ya hemos conseguido, y etcétera. Y nosotros dijimos, no, espérate, por si acaso, hemos lanzado esta versión para probar. Eso fue para nosotros un statement bien importante en el gobierno sobre mentalidad de cambio, iteración constante, que creo que tratamos de transmitir no solo a través de la plataforma, sino a través de la manera en la que trabajábamos. Se lanza Go.p en el 2017, el 28 de julio, lo anuncia el presidente, se cae Go.p, porque entran como 3 millones de personas a la misma vez, apenas PPK dice Go.p, y estábamos nosotros todos entrando en pánico, el team de 5 personas que éramos, entrando en pánico porque todo se había caído. Y bueno, lo levantamos en 3 minutos, pero eso fue, creo, suficiente para que haya un montón de controversia en Twitter, seguido por un montón de controversia por un escudo, que nosotros, creo que nosotros minimizamos el impacto que podía tener en la opinión pública un logo. Nosotros habíamos simplificado la versión del escudo y habíamos hecho una versión como más minimalista para que se pueda ver el escudo y apreciar el escudo en un entorno web, en un entorno digital. Y en Twitter comenzaron a decir que una serie de cosas, ¿no? Que habíamos, que no respetábamos el escudo del país, que ese era o sea, lo relacionaban con que había mucha corrupción, y, o sea, como que encontraban la manera de que se relacione todo con odio al gobierno, y bueno, eso es un poco lo que enfrentábamos, ¿no? Entonces, bajamos el logo que habíamos hecho y subimos como que el escudo, que si es que lo ven, entra a Go.p, sigue ahí, nadie lo ha tocado nunca jamás después de ese controversial episodio. Fuimos trending topic por unos días. Y bueno, después de eso seguimos como remando, y luego voy a pasar este cuadro porque en medio de toda la coyuntura la cantidad de visitas de Go.p seguía aumentando. Esto es justamente entre junio y marzo del 2018. Ahorita luego Sergio nos contará un poco sobre cómo están ahorita, pero entiendo que hay como 10 millones de visitas o algo así mensuales. Y la verdad es que eso, para no tener publicidad de absolutamente nada, ni haber comunicado casi nada de Go.p, es súper bueno. Son visitas todas orgánicas. Y en marzo del 2018, PPK renuncia, y el 23 de marzo sale el decreto supremo que anuncia que Go.p es la plataforma oficial del gobierno. Eso es 23 de marzo de 2017. Creemos que la persecución de Daniela a PPK para que firme el decreto supremo antes de que renuncie surtió efecto, dado que el decreto supremo se lanzó el 23 y PPK renunció el 24. Entonces, creo que en 2 años yo personalmente aprendí demasiado de gobierno y de cómo funciona y de lo que hay que hacer.
y quería hablarles un poco justamente de esos aprendizajes. Normalmente cuando nosotros diseñamos servicios, lo hacemos de manera iterativa y circular. En el caso del gobierno, esto va un poco en contra de cómo se hacen las cosas. Entonces, normalmente lo que se hace es un estudio de la situación actual, se elabora la norma, se aprueba la norma, se planifica el lanzamiento y se hace un lanzamiento a gran escala, y después se considera qué ha pasado con el ciudadano, ¿ok? Entonces, un ejemplo de eso es el bono. Los ciudadanos necesitan plata para sobrevivir la cuarentena. Ok, elaboramos la norma, aprobamos la norma, planificamos, se crea el bono universal, se lanza el bono universal y 3 meses después del lanzamiento solo se reparte el 20% del bono a los beneficiarios. ¿Por qué ocurre eso y por qué nos ocurre eso una y otra vez? Una de las razones es porque el mundo ha cambiado y el gobierno sigue haciendo las cosas de manera muy, muy tradicional. Las normas se siguen creando de la misma forma, la política pública se sigue reiteradamente haciendo de la misma manera, y nosotros cuando entramos al gobierno y el equipo de Sergio actualmente está tratando de cambiar la mentalidad de la manera en la que se crean servicios, porque crear servicios digitales es distinto a crear servicios los más tradicionales, ¿no? Entonces, es mucho más caótico, se ve mucho más caótico, pero termina siendo mucho más eficiente porque es un proceso circular y no es un proceso lineal. Si nosotros nos diéramos la libertad o tuviéramos la mentalidad de lanzar pilotos, de tener mejora continua, de testear cosas con usuarios, y nos quitáramos de encima esa carga que tenemos de que todo tiene que ser perfecto y tiene que salir perfecto, porque si no, ¿qué va a decir el ciudadano? ¿Qué va a opinar la prensa? ¿O qué va a ocurrir? Podríamos hacer cosas más rápido, de manera ágil, y escalar cosas que realmente funcionan y sirven y que ya sabemos que sí pueden tener los resultados que queremos, ¿no? Entonces, para que esto sea posible, y esto es un poco de lo que yo aprendí en el gobierno, creo que uno de los factores clave es tener a gente liderando que sepa hacer o que haya tenido la suerte de participar directamente en la ejecución de algo, y gente ejecutando que también sepa pensar. O sea, nosotros siempre como tendemos a dividirnos en una estructura bien piramidal de los que piensan, de los que hacen. Y pensamos o tenemos esta lógica de que los que piensan no necesariamente tienen que hacer, no necesariamente tienen que meterse a probar, a hacer y ejecutar. Y los que ejecutan no tienen que pensar, porque ya existe gente que está pensando en la norma, existe gente que está pensando en cómo lo vamos a escalar. Entonces creo que esa es una de las cosas que tenemos que quitarnos de nuestra manera de pensar. Otra cosa que aprendí también es que el gobierno desconfía por default. El gobierno crea normas y leyes muchas veces para protegerse del ciudadano en lugar de proteger al ciudadano. Y esto es como la naturaleza del gobierno, porque queremos de alguna forma sentar o marcar precedente de reglas y buenos comportamientos, pero nos olvidamos que somos todos seres humanos, y en realidad si es que tú desconfías en alguien por default, partes con como que el pie izquierdo, más o menos, en esa relación, ¿no? Es como si tú iniciaras una relación con alguien y ya desconfías de qué va a hacer o quién va a ver o a dónde va a ir, en lugar de simplemente como dejarlo ser y ver qué ocurre e ir poniendo reglas conforme se va dando esa relación. Pero no nos damos ese tiempo de aprender. Ese creo que es uno de los problemas. O sea, el gobierno no necesariamente se da ese tiempo de entender y aprender en esa relación que tiene con el ciudadano, sino que simplemente marca una pauta y espera que eso funcione. Y si no funciona, tenemos problemas después, ¿no? Esta es una que también aprendí, que es la de pedir perdón antes de pedir permiso. Nosotros utilizamos servicios de la nube, cloud services, que no estaban todavía regulados, pero nosotros sabíamos que era la manera más eficiente de llevar tecnología al ciudadano en ese momento, ¿no? Entonces, ahí creo que tuvimos que pedir perdón varias veces, no solo con cloud, sino varias veces en general. Hicimos un blog también que hablaba públicamente de lo que hacíamos, y ahí vino el equipo de comunicaciones a decirme, oye, no pueden
decir nada con el que el gobierno no esté totalmente de acuerdo y en consenso y que no tenga el aval como de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso fue algo también que hicimos, pero bueno, creo que parte de empujar el cambio es a veces tener que pedir perdón por algunas cosas que tenías que hacer en ese momento o decisiones que tomaste. Trabajo en equipo sin ego es súper importante y creo que es lo más difícil de entender en el gobierno. O sea, creo que parte de tener poder en el gobierno es tener suficiente ego para poder llegar a ciertos puestos en donde te permiten hacer cosas, ¿no? En donde se te permite ejecutar. Pero para poder ejecutar tienes que no tener tanto ego para poder aprender de todos y poder hacer las cosas bien. Entonces, como que hay un juego bien como, bien fino entre ser como súper firme con las cosas que dices y la manera en la que haces las cosas, y también tener como la humildad para aprender del equipo y aprender de otras cosas que puedes haber estado dejando atrás de cosas que tú pensabas que sabías, ¿no? Entonces, con este preámbulo, quisiera ya pasar al panel con Dani y Sergio. Nuevamente, estoy como súper feliz de estar con ellos aquí. Yo realmente, bueno, a Dani la conozco un poquito más de tiempo, pero a Sergio también, como hemos tenido, aunque no estuvimos juntos tanto tiempo en el gobierno, igual hemos ido trabajando algunas cosas juntos. Quería comenzar preguntándoles... ¿cuál ha sido el mayor reto de trabajar en el Estado? Bueno, Sergio, que todavía está ahí, ¿cuál es tu mayor reto ahorita? Y que nos cuente un poco sobre eso. Dani, ¿quieres comenzar tú o...? Así que yo empiezo de la historia y de ahí, y de ahí ya estoy en la actualidad. Este, bueno, primero, mil gracias Heidi, Geraldi por la invitación y a todos por su tiempo, por estar aquí. A ver qué les contamos ahora, que espero que les pueda servir hacia adelante. Sobre los retos, bueno, como decía Heidi, sí, de hecho nosotros estuvimos como un poquito más de año y medio en el Estado, y fue para todos creo que un mundo completamente nuevo. Yo dividiría un reto, creo que se queda corto. Yo creo que hablaría un poquito de los retos, digamos, del Estado en sí, y los retos personales que yo también enfrenté que eran importantes para mí. Por el lado del Estado, yo creo que un reto, o sea, es la dimensión del Estado, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos y se nos dio el encargo de innoven, hagan algo, innoven, y nosotros dijimos, ¿en qué? ¿Para qué problema? Hay tantos retos, el Estado es tan grande, hay que llegar a tanta gente y coordinar con tantas personas, que la verdad es que al comienzo esa dimensión, si bien era una aspiración súper bonita el poder alcanzar a tanta gente en el país, efectivamente se convierte en un reto, porque tienes que ir viendo por dónde empiezas y cómo tangibilizas en algún tipo de proyecto un primer como caso de uso que puede llevar a que la gente, a visibilizar un poquito lo que quieres hacer en el largo plazo y a crear impacto y credibilidad, ¿no? Creo que eso también lleva a generar confianza en lo que uno hace, que es un segundo reto, porque cuando uno entra al Estado hablando de metodologías como innovación, agilidad y tal, terminas introduciendo un montón de conceptos que mucha gente no conoce y no domina, y que no han tenido la exposición a ellos. Entonces hay que también tratar de generar esa confianza con la gente, y el poder definir dónde me voy a enfocar primero, cuál va a ser ese primer caso de éxito con el cual yo puedo mostrar de qué estoy hablando, fue súper importante. Otro reto importante del Estado creo que es como la continuidad, ¿no? Que bueno, lo estamos viendo ahora, no les tengo que decir, pero la continuidad de los proyectos, no solo de la gente, sino de los proyectos, de las estrategias, es un reto de trabajar ahí, y cómo darle, digamos, hilo a lo que uno hace a pesar de los cambios, y cómo a la gente le da uno seguridad también a pesar de esos cambios, ¿no? Y por el lado personal, yo creo que el reto principal para mí fue el conocer la normativa y entender que el Estado funciona de una forma completamente distinta. No eso que dicen de que en el Estado solo puedes hacer lo que la norma dice que puedes hacer.
hacer, fue algo súper diferente para mí, y la verdad es que sí me tocó como apoyarme de mucha gente que sabía de qué se trataba eso y que me podía un poco traducir esa normativa y digamos, los marcos que tenía yo de acción para poder actuar y dirigir al equipo. Y creo que el otro reto también, ese es lo que mencionaba Heidi, ¿no? Sobre el problema que tuvimos con el logo, ¿no? Y es esa exposición, y es el asumir que también todo lo que uno hace cuando está en el Estado va a ser público, va a ser, todo el mundo lo va a ver y está sujeto a críticas, ¿no? Entonces uno aprende como a desarrollar cuero, porque en todo momento te van a sacar algo por lo que haces, a pesar de las buenas intenciones y el trabajo duro que haya detrás, siempre hay algo que mejorar, ¿no? Entonces, esa exposición para mí fue creo un shock, un reto, y que lo tuve que aprender a manejar. No diría ni que lo tengo medio ni dominado, pero sí fue un proceso de aprendizaje también. Bacán. Sí, yo también me sumo al agradecimiento, Heidi, Gerald, por la posibilidad de conversar con ustedes y con los asistentes. Para mí también es súper bonito estar en este panel con Heidi y con Dani, de verdad. A ver, yo definitivamente lo que dice Daniela de los retos, también ocurre ahora, ¿no? Pero sí, cuando me planteaste la pregunta, Heidi, estaba pensando, y yo creo que el reto para mí sigue siendo una constante, y es el tema de la gestión de las personas, ¿no? Creo que mis momentos más duros en estos 2 años, y hacemos una conexión desde el marzo de 2018, efectivamente, hasta ahora, que son 2 años y un poquito más, ¿no? Es efectivamente cuáles esos ciclos que hemos tenido de contratación de personas, pero más allá de contratación es de entablar una conversación con un equipo al que tú le tienes que dar confianza de que las cosas van a seguir, de que tiene que seguir adelante, de que así es el Estado, y que en un momento, o sea, efectivamente, yo me acuerdo, fue el momento así, pero valle, ¿no? En septiembre del 2018, agosto, en que no sabíamos cómo estábamos pagando, nos demoramos un montón en los pagos, no sabíamos si iban a renovar los chicos. Y yo me acuerdo que, claro, fuimos separados con 2 equipos, nos fuimos a almorzar, nos llevó a almorzar, y la verdad que fue, creo que un momento bastante duro, ¿no? Y los principales choques encima con la que es ahora la jefa de la Secretaría de Gobierno Digital, con Mauricio, con mi jefa, fueron, efectivamente, siempre han sido por temas de personas, ¿no? Cuando llegan las consultorías, cuando se abre, ya te vamos a renovar el contrato, no te vamos a renovar. De verdad han sido momentos muy fuertes a nivel personal, y creo que eso también se conecta con la parte de la estabilidad, ¿no? Que conversaba, que han hablado Heidi y Dani, de lo que es el equipo, ¿ya? Porque sí, efectivamente, tuve la suerte, ¿no? De que Daniela y Heidi ya dejaron a un equipo bien concientizado, bien formado. Entonces mi responsabilidad al final era seguirlo y mantenerlo. Ese mantener ese equipo con los momentos duros que hemos tenido ha sido fuerte, ¿no? Entonces, yo siempre cuento, ¿no? Ahora que cuando estaba haciendo presentaciones de fin de año, a finales del 2018 teníamos 6 personas. Y ahora tenemos más o menos, bueno, a comienzos del 2010, a final del 2019, comienzos del 2000, hemos tenido unas 25 personas. Entonces, ese crecimiento, o sea, ha sido todo un aprendizaje. Y ahora estamos en las mismas, ¿no? Viendo qué ocurre con lo que va a venir. Pero sí, para mí la parte de gestionar personas, viniendo yo al sector privado, con lo que sí, una charla de performance, con tu canasta, con tu sueldo, ¿sabes? Con tu contrato indefinido, a un ambiente en el cual tienes que motivar al equipo de otra manera, ha sido para mí tal vez uno de los retos más fuertes, ¿no? Buenazo. Y teniendo en cuenta estos retos, normalmente nosotros, como veíamos lo que hacía, y es súper natural, que veíamos lo que hacían otros gobiernos, veíamos qué había en el mundo y qué estaba ocurriendo. Sobre eso, ¿cuáles han sido sus mayores referentes
en esto que está nuevo de digitalización de servicios, de gobierno digital, para dar pase a las decisiones que tomaban. Mm. Oye, Dani, si quieres. Mira, creo que ya venía con una historia este equipo, ¿no? De que había tenido mucha referencia al gobierno británico, al gobierno de UK, ¿no? En que definitivamente fue, o sea, conocer su bosque, ¿no? Porque efectivamente son contextos distintos, pero conocer su bosque y entender cuáles eran los pasos que ellos habían seguido fue vital. O sea, fue vital. Porque efectivamente en la transición, en marzo de 2018, todavía seguíamos con esta ayuda y nos contaban cómo estaban haciendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que, es más, siempre lo contamos cuando hablamos de GoPE, que nuestra referencia fueron otros gobiernos y el gobierno de UK con este dominio único de GoPE, ¿no? Y ahora, sí, siempre sigue siendo muy válido y súper útil encontrar o tener referencia de otros gobiernos. Yo estuve en un encuentro con el gobierno de Brasil justamente el año pasado, donde habló también el gobierno de Dinamarca, que ahora está primero en el ranking de gobierno digital. Entonces, tú te das cuenta, o sea, más allá de lo que están haciendo, que los retos son bien parecidos, ¿no? Entonces, si analizas estos gobiernos referentes, ¿no? Está Dinamarca, está Corea, está UK, está Australia, y tú dices, man, ya sé pues que tengo que meterle punche a la autenticación digital transversal en todo el estado. 1, 2, ya sé que tenemos que ponerle punche a servicios, a crear servicios que no le sirva solamente a la municipalidad de Breña, sino que yo tengo que crear una plataforma tecnológica que les pueda servir a todas las municipalidades, a las 1.800 municipalidades, ¿no? Entonces, estas cosas ya las han hecho esos gobiernos antes y nos sirve mucho ver cuál es su hoja de ruta, porque nosotros, si los 5 top están haciendo una hoja de ruta que es muy similar, ¿no? Entonces, algo te dice que nosotros también deberíamos seguir por esa hoja de ruta, ¿no? Pero más o menos ese es un poco el approach que tenemos para ver lo que están haciendo otros países. Dani. Sí, yo solo complementar lo que dijo Sergio, como para darle un marco, y es que creo que hay diferentes aspectos del tema de gobierno digital y de servicios digitales, y hay varios países que, digamos, vale la pena ver diferentes países para diferentes aspectos, ¿no? Entonces, el gobierno británico, el gov.uk, fue nuestro referente en términos de diseño, de simplicidad. Habían otros, como el gobierno de Estonia, que tenían estos servicios transversales como el de autenticación, el de pagos. Entonces, vale la pena tomar de cada uno. El gobierno de Corea también tiene cosas súper buenas, sobre todo se mira hacia la parte más de infraestructura, pero sí creo, solo para también llegar al tema del servicio digital, lo que sí todos tienen en común es que empiezan con el usuario y con la necesidad del usuario, ¿no? Que en este caso es el ciudadano. Entonces, el proceso, como decía Heidi, parte de ahí, más que partir digamos, oye, tomo un texto y lo digitalizo, eso solamente es digitalizar. Crear un servicio digital empieza por entender la necesidad, lo cual puede llevar a tener que entender muchos procesos administrativos y muchas normas, ¿no? Porque, de hecho, cuando nosotros empezamos con el mapeo incluso de información en gov.pe, identificamos 5 necesidades ciudadanas, y a partir de esas 5 necesidades ciudadanas, que creo que era crear una empresa, quiero conducir un carro, quiero atenderme en un establecimiento de salud, bueno, he tenido un hijo y había un quinto... Quiero viajar. Quiero viajar. Entonces, de esos salieron decenas de trámites individuales y decenas de entidades con las que había que trabajar. Entonces, no vale la pena empezar desde un procedimiento administrativo específico, sino vale la pena empezar desde esa necesidad y mapear todo lo que hay que ir digitalizando o idealmente cambiándose. Nosotros siempre, cuando trabajamos con una entidad, le decíamos, hay que estar abiertos también a cambiar el proceso, porque el proceso puede requerir cambios de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que descubramos en la investigación, y a partir de ahí ir plasmando el diseño y luego plasmarlo ya en una documentación o en una normativa, ¿no? Entonces, toda esa parte de investigación viene antes de incluso proponer el diseño del servicio.
Entonces, el servicio digital, digamos, es lo último de esa consecuencia, y creo que eso es algo que en común tienen estos referentes y que aprendimos de varias experiencias internacionales. Justo tocaste ahí un tema interesante porque teníamos una pregunta relacionada a si es que empezamos con el TUPA. ¿Cómo se empieza un servicio digital, no? ¿Se empieza por el TUPA o se empieza por levantar la necesidad del ciudadano? Creo que es las dos cosas. O sea, tienes que entender cuál es el procedimiento actual, porque si no lo entiendes enteramente y no entiendes qué involucra y todo, no lo puedes cambiar. Entonces, para poder cambiar, tú tienes que entender, y sobre todo entender a las personas, creo, porque entender el procedimiento es relativamente fácil, pero todas las personas involucradas y todas las cosas que hacen para que eso se pueda hacer realidad es una lógica totalmente distinta. Sergio, tú hablaste un poco sobre talento digital y retener un equipo de calidad en el gobierno y todo lo que eso implicaba. Justo hay una pregunta relacionada a eso, si es que todo se terceriza, o si es que se hace, o si los servicios se crean in-house. ¿Cómo se maneja eso desde tu perspectiva? Sí, creo que siendo consistentes con nuestra metodología, ¿no? Tenemos que ser abiertos a probar las distintas opciones, ¿no? Nosotros por ahora nos hemos enfocado en contratar nosotros mismos a las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Oye, vamos a contratar a los desarrolladores, vamos a contratar a los diseñadores, a los UX, a los UI, a los comunicadores, a los periodistas y todo, ¿no? Sin embargo, te das cuenta, siendo nuestra propuesta de valor distinta a la del sector privado, no, yo ahora puedo decir no, ni mejor ni peor, porque creo que hay perfiles para los dos sitios, ¿sí? Tampoco es que el mercado, y ustedes lo saben que trabajan esto, tampoco es que el mercado sea tan grande para decir, vengan acá y van a postular 30 personas directamente para eso. Entonces, sí estamos en pleno proceso de buscar empresas que cubran estas necesidades. Ahora, no quiere decir que las haya, pero vamos a probar, pues, porque ojalá que haya una empresa que pueda tener todo este esquema de servicio digital completo, y si no, sumaremos empresas de la parte de investigación con UX UI, más una empresa de desarrollo. Hemos estado hablando, por ejemplo, ¿no? Es conversación de estos días también nosotros, porque estamos en un cambio contractual, ¿no? Hemos estado hablando, oye, ¿los líderes se contratan o los líderes los formamos nosotros, ¿no? Y creo que es una conversación que también tiene el sector privado, o sea, porque yo lo he vivido en el sector privado, entonces, y no hay una respuesta clara. A nosotros, hasta ahorita, nos está funcionando más esa formación de líderes. ¿Qué quiere decir? Si teníamos una persona que trabaja en UX, ¿no? Le está yendo muy bien, se le encarga un proyecto, lo coordina. Entonces puede tener dos opciones, o coordina todo el área temática de experiencia de usuario, o puede liderar proyectos. Eso nos ha funcionado mejor que sacar un concurso de líder de proyecto o coordinador de proyecto. ¿Por qué? Porque esa metodología que ustedes que ustedes mismos la han iniciado, ¿sí? Nosotros la mantenemos. Entonces, creo que dependiendo de la organización, dependiendo del caso, uno toma estas estrategias, ¿no? En nuestro caso, vamos a salir a contratar ahora por dos motivos, porque ya falta gente en el mercado, número uno, y número dos, porque también queremos llegar a mucho más, el plan es muy ambicioso, ¿no? Para el año que viene y los 2 años que vienen. Buenazo. Dani, tú cuando armaste el equipo, ¿qué tipo de dificultades tuviste para contratar o para atraer talento distintas a las del sector privado, por ejemplo, que también te ha tocado, ¿no? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. En los contras creo que tiene que ver con mucho de lo que Sergio mencionó al comienzo, ¿no? El tema de las dificultades para asegurar continuidad o para poder darle una claridad a las personas a veces sobre los mecanismos de contratación y sobre también beneficios que puede tener. Digamos, son esquemas pues diferentes de contratación. Creo que la dificultad más grande era que muchos de estos perfiles que se requieren para diseñar un servicio digital, no, el Scrum Master, el UXer, el diseñador de UI, son perfiles que, o hay pocos en el mercado, o por otro lado no tienen la formación, digamos,
oficial requerida para poder aspirar, digamos, al salario que les correspondería en el sector privado. Entonces, por ahí esa es una dificultad grande y digamos, hay que adherirse igual a la norma, pero creo que eso impide de poder acceder a bastante talento porque los límites de contrataciones son más estrictos. Sí coincido con Sergio igual que es mucho mejor tener para este tipo de proyectos. Yo también insistía en tener a la gente dentro, prefería demorarme con la contratación que subcontratar el servicio, porque el know-how se queda dentro y es mucho más fácil integrar luego ese servicio a la operación de los ministerios o de la misma PCM cuando estuvimos ahí. En los pros sí diría que es sí, como la parte brillosa del tema es que yo creo que trabajar en el Estado genera mucha ilusión a mucha gente. O sea, de hecho, Heidi decía que, claro, yo la llamé, pero en realidad esa fue la segunda llamada que yo le hice porque la primera vez que la traté de reclutar cuando estaba en el sector privado, me dijo que no. Igual, o sea, mis dos primeras contrataciones en el sector público me habían dicho que no en el sector privado. Entonces, a pesar de las condiciones y a pesar de la inestabilidad y todo, yo creo que trabajar en el Estado genera una ilusión y de verdad que unas ganas de impactar que yo creo que igual, a pesar de las dificultades, atrae talento, ¿no? Pero eso no quita que después empiezan a surgir todas estas necesidades con las que uno tiene que lidiar. Uh-huh. Y relacionado a eso, o sea, porque necesitamos talento tanto en el gobierno como en el sector privado para tener servicios de calidad. Creo que eso es algo que indudablemente ocurre en ambos lados, ¿no? El talento humano es algo difícil de reemplazar y que se requiere como punto de partida para poder crear servicios de calidad. ¿Qué más necesita el gobierno además del talento, para poder tener o crear servicios digitales que funcionen para el ciudadano? A ver, yo te digo lo que opino, ¿ya? Y lo que hemos ido experimentando también. Y la verdad que esta es una pregunta buenaza en el sentido de que cada 4 meses te la piensas otra vez y dices, oye, el diseño bien hecho, ¿no? El diseño bien hecho es consistente con la política o con los ciclos políticos, ¿sí? Pucha, y nos las hemos hecho varias veces hasta el punto de decir, los ciclos políticos tradicionales buscan cortoplacismo, buscan sacar, olvídate que piloto, no, masivo, ya, sácalo a todo el mundo, ya lo podemos sacar, ya podemos hacer la nota de prensa, cuando dices, no, estoy testeando, tranquilo, tengo que ver. Entonces, tenemos que ver si, y te hacen correr, ahora en la época COVID hemos sacado como 4 o 5 servicios, pero corriendo, y se nos han caído 2, porque no hemos podido testear a la velocidad que deberíamos haber testeado, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que llegar a entender, ¿sí? Tenemos que llegar a entender que para ciertos ciclos políticos, para ciertas organizaciones, puede ser que no necesariamente pueda ser un diseño bien hecho, sino tienes que ir sacando y botando algunas cosas, ¿no? No te dan los tiempos. O sea, imagínate decirle a Minsa ahorita que nos pedía el aplicativo para poder hacer el pase laboral, decirle, no, ¿sabes qué? Me va a tomar las 2 semanas de investigación cuando era el 8 de marzo y tenías que sacar el pase laboral el 13 de marzo. No, pues, te lo tiran por la cabeza, llaman a otra persona que lo haría peor, entonces, nada, el equipo se amaneció y todo el asunto, ¿ya? Pero, y así hay varios casos que han ocurrido acá, entonces, creo que primero hay que entender, en este caso, todos tenemos que entender que el sistema de diseño perfecto en el cual nos vamos a tomar las 2 semanas, 3 semanas de investigación, turutum, prototipado, testeo, más el desarrollo, a veces no se puede hacer, ¿no? Y sí hay organizaciones del sector público que se están tomando y se toman su tiempo para eso, ¿no? Y eso es la verdad que es súper bonito encontrarlas, ¿no? Ahora, tampoco la figura es tan negra, porque en realidad nosotros sí creemos mucho en el factor arrastre, ¿sí? Quiere decir que las entidades públicas que ven que algo se está haciendo bien en un sitio quieren trabajar también con nosotros, porque yo también quiero esto de acá, me interesa hacer este proyecto, y nos van recomendando, ¿sí? Entonces, creo que es clave la identificación, ¿no? Nosotros,
nosotros nos tomamos, sí, cuando queremos hacer un servicio grande, por ejemplo, al inicio estuvimos evaluando un servicio justo en salud, cero coincidencia, o sea, sin pensar que esto iba a ocurrir, ¿ya? Un servicio grande de salud queríamos hacer. Entonces nos tomamos el tiempo, ¿sí? Porque encima nadie nos estaba haciendo correr, para comenzar a trabajar con 3 entidades en paralelo, a ver con cuáles podríamos ir avanzando, a ver las reuniones, va el director del hospital, no va el director del hospital, a ver cuántos se involucran, ¿no? Y al final terminamos con una, que ahorita, ojalá, toco madera, que pase un poco ese asunto y lo podamos hacer. Entonces, tenemos que encontrar líderes, número uno, buenos para poder hacerlo. Yo creo que el segundo es la decisión política de ciertas cosas. También es coincidencia en estos países que en un momento en que dicen, ¿sabes qué? Se acabó. Cero papel. No se entregan más documentos en papel en esta entidad. Está. Mantener eso y hacer que todos se muevan a ese baile es difícil, ¿no? Y creo que eso también falta acá. O sea, en la Secretaría de Gobierno Digital lo proponemos, lo propulsamos y todo el asunto, pero a un nivel más arriba, que se tomen esas decisiones fuertes de decir, esto se tiene que digitalizar. Estos trámites ya no puede ir la gente a la calle, eso también creo que falta, ¿no? Y nada, yo creo que es encontrar esos espacios. Ahí los estamos encontrando poco a poco. Nosotros estamos encontrando, porque he visto un comentario ahí, quería aprovechar para ponerlo, estamos encontrando muchos espacios bastante interesantes en los gobiernos locales, los gobiernos regionales. De verdad, o sea, es una alegría poder contactarlos, trabajar con ellos, fluyen mucho más fácil, sus instituciones, su interoperabilidad funciona solamente entre ellos, en Lima es más complicado. Entonces, de verdad que y hemos comenzado un proyecto muy bonito ahora justamente con ellos, que hemos lanzado esta semana, ¿no? La semana pasada, sí. Y sobre eso, creo que justamente hay una pregunta relacionada a indicadores. ¿Cómo se ve o cómo se sabe si un servicio digital es bueno? Bueno, lo primero que tú has mencionado, por ejemplo, Heidi, el tema de Google Analytics que nos dice pues cuánto es la demanda, ¿no? De esto. Nosotros monitoreamos los indicadores de cantidad de usuarios, cantidad de sesiones desde el comienzo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando creamos a finales de año y que pensamos que, la verdad, decíamos, oye, vas a crear una página informativa y un servicio digital para que la gente conozca el centro de votación. Si la gente ya entra a la OMPE, ¿por qué lo haría? Pucha, nada, error. O sea, mal asumido. Fue brutal, o sea, la demanda, ¿no? Porque efectivamente la gente no googlea OMPE para entrar, sino la gente googlea dónde voto. Y con nuestras páginas informativas agarran ese mensaje y te das cuenta porque o sea, tú ves los picos de GoPay en ese servicio gigantes, ¿no? Y bueno, 1, 2, los sistemas, los criterios de satisfacción del cliente que tiene cada una de las entidades también nos ayuda mucho, el feedback que tenemos en las páginas, disminuir tiempos de atención en algunos sitios, todo, digamos, pueden ser los indicadores tradicionales, nosotros principalmente los que he mencionado, ¿no? Hay una pregunta ahí difícil que creo que está relacionada con lo que Sergio decía sobre los gobiernos regionales y cómo es más fácil y todo fluye más. Dani, cuando enfrentaste resistencia al cambio para la implementación de algunos proyectos, ¿cómo manejaste de alguna forma esa resistencia? Justo eso iba a mencionar como la contraparte del lado de talento, porque no solamente hay que pensar no en el talento que tiene uno en el equipo, sino al final el equipo que diseña el servicio interactúa y está conformado también por la persona que o tiene responsabilidad sobre ese servicio o usa ese servicio a la interna o usa información de ese servicio, ¿no? O cuyo trabajo de repente depende de ese servicio. Entonces, yo pensaba que también uno de los puntos importantes para poder crear los servicios digitales es el invertir en formar a las personas en digital, en cómo esto no es un reemplazo de tu trabajo, esto es un complemento, esto al final del día, la expectativa no es que las personas, todo el mundo use los servicios digitales, sino que el servicio digital sirva como un soporte
sea cual sea la forma de atención que quiera un ciudadano, ¿no? Si quiere ir al MAC, si quiere atenderse por teléfono, pero que todo esté soportado, digamos, por la misma infraestructura. Entonces, esa era una resistencia típica. La otra resistencia yo creo que es sobre el tema también de la utilidad o de la necesidad de digitalizar. Y ahí algo que nos sirvió muchísimo fue remitirnos a las historias de los ciudadanos. Creo que cuando uno ve números, muchas veces engañan. De hecho, cuando nosotros proponíamos crear una plataforma única como go.p, la respuesta muchas veces era, oye, pero mira los datos, no mucha gente usa servicios digitales, usa los servicios online. Claro, es que estás viendo un dato de uso cuando no hay oferta o cuando hay muy poca oferta, ¿no? Entonces, muchas veces haces doble clic en ese dato y te das cuenta que, claro, la persona tiene que, la gente que vive en la selva tiene que navegar horas para poder llegar a la oficina, pedir un documento. Entonces, cuando haces doble clic en esas historias, dices, tiene que haber una forma más fácil de poder llevarle un servicio del Estado a esta persona. Entonces, eso fue algo que creo que muchas veces nos ayudó. Otra cosa también fue como la transparencia en el proceso, ¿no? Nosotros éramos súper claros con, oye, mire, este proceso es el que vamos a seguir, más o menos estamos alineados, o sea, estemos alineados, estas reuniones que hacemos de kickoff, de inicio de un trabajo, creo que sirven un montón porque aseguran que la gente tenga una oportunidad de sacar sus miedos, primero sus aspiraciones, ¿no? Oye, ¿qué me gustaría hacer? Pero también, oye, ¿qué cosas me preocupan? ¿Qué cosas creo que se tienen que considerar? Entonces, estos espacios de conversación con el equipo, de todas las personas involucradas son súper importantes, a pesar de que no estén en el equipo core de trabajo, porque esa es la gente que luego va a tener que usar este servicio que tú diseñas, ¿no? Y luego también algo que creo que también ayuda bastante también es tener como y que nos ayudó mucho con go.p también a generar esa confianza, era el tener algo que mostrar, el tener algo como más tangible, porque muchas veces discutimos sobre el mundo de las ideas y yo creo que la normativa te lleva muchas veces a discutir sobre el mundo de las ideas, porque claro, lo ves escrito, pero no lo ves, ok, ¿cómo va a funcionar eso en la vida real, no? Y cuando tienes un ejemplo o tienes un prototipo que se usa mucho, ¿no? En digital es súper fácil crear prototipos, eso ya te saca del mundo de las ideas y te lleva como a lo físico y empiezas a discutir sobre algo mucho más tangible. Yo creo que eso también ayuda a reducir el temor. Sí. Y hablando sobre ese, bueno, hay una brecha de digitalización también en nuestro país que es tremenda. Tenemos a gente muy digitalizada y tenemos a gente que ni siquiera tiene acceso a Internet todavía. Y es muy también de cada gobierno regional atender las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, el plan de la Secretaría de Gobierno Digital hoy es descentralizar la capacidad de hacer servicios digitales, o es que todo se centralice en la Secretaría de Gobierno Digital y de alguna forma se fortalezcan para atender todas las necesidades que haya a nivel nacional? No, definitivamente es descentralizar, ¿no? No solamente con las regiones, sino, y seguro los que han trabajado en temas de innovación y transformación lo han escuchado, y no es cliché, yo creo que es verdad, o sea, las áreas de innovación, transformación no deberían existir, o sea, en realidad lo que tú tienes que hacer es generar esas capacidades en las diferentes organizaciones, ¿no? Y esa es nuestra idea, o sea, en realidad es... Por ejemplo, hablando de lo que, ahora volvemos al tema de la descentralización, pero un indicador muy interesante, y ustedes lo saben cuando trabajamos con OCE, por ejemplo, es cuando una entidad acaba un proyecto y dice, ah, man, ya, yo quisiera contratar a mi propio UX, quiero contratar a una persona de investigación. Perfiles cuando ni siquiera, o sea, lo tenían pensado antes porque interiorizaron el tema de diseño centrado en la persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos en las entidades, si queremos, en todas las entidades públicas, ¿no? Porque efectivamente, como mencionó Dani, es un tema de todos los gobiernos, otros que lo que están haciendo las cosas es el diseño de servicios para el ciudadano, ¿sí? Tiene que ser un diseño centrado en el ciudadano, con investigación, con experiencia de usuario, y a eso apuntamos nosotros, ¿sí? Ahora, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero por ejemplo, contándoles un poco del servicio que hemos lanzado la semana pasada, en esta línea de te doy la herramienta y tú despliegas, ¿sí?
ya lo habíamos identificado antes de la pandemia, cuando estuvimos trabajando licencia de funcionamiento con la Victoria, decíamos, oye, las municipalidades general en todo el Perú, ¿no? Tienen mucha necesidad de formatos, de certificados, de cosas que en realidad son muy sencillas de hacer, ¿no? Ahora, ¿por qué no le damos la herramienta para que ellos mismos las hagan con nuestros lineamientos, con nuestros diseños? Entonces, la semana pasada lanzamos justamente la plataforma de, así comienza, pero el sueño es bastante grande, ¿no? Una plataforma de solicitudes. Es decir, Municipalidad de Juanjuy, por ejemplo, arrancó la semana pasada con sus solicitudes de certificado domiciliario, ¿sí? Ellos mismos crearon sus formularios, ¿sí? Ellos mismos crearon sus formularios, decía GOPE arriba, Municipalidad de Juanjuy. Entonces, sin embargo, la Municipalidad de Coronel Portillo ha creado sus solicitudes para registro de motos. Y la Municipalidad de San Miguel de Puno ha creado su sistema de mesa de partes. Nosotros no hemos creado ni el certificado domiciliario, ni las motos, ni el otro tema. Le hemos dado una herramienta para que ellos creen sus propios formularios. ¿Qué ventajas tiene eso? Número uno, ven un diseño que es distinto al que venían creando. Número dos, dejan de usar Excel, Google Forms y todo el asunto que están en las propias computadoras y a veces no saben cómo compartirlo y se les enseña temas de data un poquito. Entonces, de alguna manera sí vamos entrando, ¿no? Y ahí tenemos 10 municipalidades más que ya quieren usar esos servicios. Entonces, ya no es lo ideal porque lo ideal hubiera sido, podría decir alguien, oye, pero ellos tendrían que diseñarlo. Pero poco a poco, por lo menos estamos en un punto medio en el cual ya están ellos mismos creando sus herramientas, ¿sí? Con utilitarios que estamos haciendo nosotros para que, dependiendo de su necesidad, puedan trabajarlo, ¿no? Creo que este es un camino largo, ¿sí? Pero sí, definitivamente la respuesta es, la estrategia es transferencia de capacidades, ¿no? Buenazo. Hay un par de preguntas más ya para ir cerrando y no pasarnos del tiempo. Una tiene que ver con cómo se crean servicios digitales en el marco de la confianza al ciudadano y no en la desconfianza, ¿no? Y creo que ahí, bueno, yo de hecho cuando comentaba esto en la presentación, es por ejemplo, había un buzón este es el buzón de SUNAT, ¿cierto? Y nosotros decíamos ya, ok, hay que hacer un servicio como el de Reino Unido para notificar a los ciudadanos y que les llegue a su correo, les llegue vía SMS o cualquier dispositivo que tengan para que sepan que tienen que pagar impuestos, que se les va a vencer una licencia, etcétera. Pero fue súper difícil porque en el marco de la regulación el gobierno tiene que saber o no ser notificado de cuando un ciudadano abre su buzón. Es por eso que SUNAT tiene su buzón y RENIEC tiene su buzón, y como que cada uno tiene su buzón porque ellos tienen que saber, o sea, si tú abres tu Gmail, el gobierno no tiene manera de saber que lo abriste. Entonces no tiene manera de legalmente comprobar que tú sí lo recibiste o no lo recibiste. ¿Qué dificultad? O sea, creo que esa es una dificultad adicional en el gobierno que se presenta, y veo a Dani sonriendo sobre eso. No sé si quieres agregar algo, Dani, sobre el tema de confianza en el ciudadano. Sí, o sea, creo que ese es un reto complejo porque es igualito con las notificaciones, también está el mismo tema con la identificación digital. Entonces, creo que sí, o sea, no, de verdad que no tengo una respuesta inteligente para este tema, solo creo que o sea, me suena como familiar y creo que eso es algo dentro de las muchas desconfianzas en general que existen dentro de la normativa del Estado con la que hay que lidiar, y eso creo que nos fuerza a ser más creativos en el encontrar la solución, ¿no? También eso creo que es que inevitablemente sí creo que tiene que haber una revisión de ciertas normativas, o sea, lo que mencionabas del tema de cloud, y este tipo de luchas que tuvimos, oye, porque no existe el concepto de ágil en el Estado, entonces no pueden proponer un diseño, o sea, un plan de trabajo de esa forma, ¿no? Y o sea, hay cosas que sí creo que tiene que haber una actualización de cierta normativa, porque al final del día eso satisface la necesidad de la entidad, ¿no? O sea, o cumple una función para la entidad, pero no le agrega valor al ciudadano. Entonces, ¿cómo encuentras una intersección en eso? Entonces, yo creo que parte de lo que necesita el Estado para poder diseñar mejores servicios es esta revisión de todas estas normas que en realidad ya están, que muchas de ellas no le siguen el ritmo a la transformación digital.
Y hablando de transformación digital, justamente hay una pregunta en relación a cómo se manejan temas de Big Data, inteligencia artificial. Muchos de ellos son buzzwords que siempre están como ahí rotando. Sergio, ¿cómo se maneja actualmente esa expectativa de aplicación de inteligencia artificial, de uso de Big Data, etcétera, en el gobierno? Bueno, justamente es bien interesante porque está Dani acá también y lo conversamos al comienzo de la pandemia, ¿no? Decíamos, o sea, ya creo que todos dan el punto cuando has dicho de que, oye, estos son herramientas para llegar a un fin, ¿no? Hay que entender primero eso. O sea, el objetivo no es utilizar Big Data, o el objetivo no es utilizar inteligencia artificial, y eso hay que estar muy consciente, tenemos que ser muy conscientes de eso y respetar ese tema, porque si no, nos vamos por otro lado. Eso es número uno. Dicho eso, efectivamente, conforme ha ido creciendo la demanda, o sea, la demanda de los servicios que tenemos ahora, o sea, salía esa necesidad, ¿no? Y hemos comenzado hace unos 4 o 5 meses, a raíz de que comenzamos a manejar mucha data de los servicios que estábamos sacando, imagínense, pase laboral, que teníamos 70.000 personas conectadas a la vez en GoPE, el tema del triaje digital, el tema de denuncias, ¿no? Y tratando de buscar cómo nosotros aprender y contratar perfiles en este tema, ¿no? Pero importante decirlo, o sea, partimos de la necesidad. Oye, no puedes manejar un Excel la data de todos los pases, de los 3 millones de pases laborales del país, ¿no? Entonces, partiendo de esa necesidad, ¿sí? Vemos cómo hacer y justamente en un acuerdo de colaboración, la gente de Breca, gracias a un apoyo que coordinamos con Daniela, nos comenzó a asesorar y lo importante es esto, ustedes mismas lo han dicho ahorita lo han dicho en el panel, ¿no? Si no lo ves, ¿cómo lo puedes ver? O sea, ya por lo menos los que trabajamos en diseño, no me vendas decir, vamos a implementar inteligencia artificial, no. Dime qué es lo que puedo hacer manejando bien mi data. Y eso es justamente lo que hicimos. Entonces, el equipo de Breca nos mostró, mira la misma data que tienes tú, mira las cosas que podrías sacar, ¿sí? Si trabajaras mejor el tema de tu data, ¿no? Y claro, dicho hecho, eso convenció a nosotros, a muchos ahí que toman decisiones, y decir, ya, perfecto, tenemos que comenzar un camino para armar un equipo de Data Analytics dentro de la Secretaría, ¿no? Y obviamente impulsado para todo el gobierno, por necesidad de todo el gobierno hacerlo. Pero en eso estamos. Y somos muy optimistas, de que vamos a comenzar un camino con eso, ¿no? Buenazo. Bueno, ya voy a ir cerrando, pero muchas gracias a los dos. La verdad es que volver a hablar sobre gobierno y sobre gobierno digital, creo que los tres somos bastante apasionados del tema y es súper chévere como conversar sobre eso. Hay algunas preguntas que no necesariamente hemos podido atender, pero hemos tratado de atender la mayor cantidad posible en la medida de lo que hemos podido y el tiempo que nos da. Gracias a los dos por haber participado en esta conversación conmigo y bueno, yo le dejo el pase a Gerald para que cierre la conversación. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias Daniela, Heidi, Sergio por haber aceptado la invitación. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Y ahora voy a pedir la ayuda de los participantes para que nos den su feedback a través de una encuesta. Buenazo. Súper.